El Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 5 y 6. Yo no sé usted cuántas veces ha tenido un día bastante productivo. Por ejemplo, ha logrado hacer todos los mandados que se propuso, quizás en el trabajo sacó su tarea y todavía avanzó para el siguiente día. Eso es un día bendecido y productivo. Pues también nosotros queremos que esas oraciones que usted le haga a Dios sean buenas, porque Dios dudo mucho que te conteste, que te dé la mujer de tu prójimo. ¿Sí me entiende? Por eso una buena oración y productiva hemos titulado la predicación, una buena y productiva oración. Esperando en Dios que Dios pueda hablar a tu vida y nos encaucemos para que sepamos pedir como conviene, podamos pedir en el Espíritu, tengamos las actitudes correctas. Yo pienso eso, dos cosas. Si mis hijas me saben pedir las cosas, yo con gusto accedo. Y dos, si también están dentro de lo que es la posibilidad. Imagínense, me dice una de mis hijas, ay papá, mira, yo me quiero casar con Justin Bieber. Llévame donde él. Entonces, yo quiero que sepamos dos cosas. Que lo que vamos a pedir debe de estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es muy, muy importante. Y dos, la forma de pedir. Que sepamos realmente cómo pedir. Bueno, ojalá pues que Dios nos ayude. Mejor entrémosle antes de que el tiempo nos avance. Dice así el Señor: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Yo creo que no tengo monitor, hermano. Para ser visto de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a venir en palabra de oración. Señor, queremos darle las gracias en esta hermosa noche por su palabra, que nos ha permitido leerla, que nos ha permitido escucharla, que nos ha permitido, Señor, venir en oración con súplica y ruego para que usted pueda ministrar nuestras vidas de fe. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, le damos amén y amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a entrar en materia sobre una buena y productiva oración. Le dije dos cosas importantes: pedir cosas que realmente agradan y glorifican a Dios. Eso es muy importante. Y segundo, la manera o la forma como yo voy a pedir. Por eso este mensaje tiene como propósito el que puedas desarrollar una mejor comunión con Dios por medio de oraciones productivas. ¿Sí? Tu relación con Dios va a influir mucho en la oración productiva. Cómo realmente tú te presentas delante de su presencia. Ahora, para ello, nosotros los creyentes hemos aprendido que el Señor nos ha dejado un modelo conocido como el Padre Nuestro. Dijimos el modelo, no es que todas las veces vas a repetir lo mismo, sino un modelo donde como una carta. Yo me acuerdo cuando fui a primaria, quizás me enseñaron a que la carta lleva una fecha, lleva un destinatario, lleva un saludo, lleva un cuerpo, lleva una despedida, lleva mi firma. Ese es un formato. Los que conocen acá mis sermones igual ya saben cuál es el formato que tenemos homilético. Entonces, este formato de oración, hermanos, ya le dije que va a desarrollar en nosotros una comunión con Dios, y en esa oración no hay una buena y productiva oración que no produzca en la vida de un cristiano paz y descanso en medio de tus circunstancias. Hablaba yo el día de ayer con una hermana y estaba nerviosa porque iba a tener una entrevista, y de repente la secretaria le recibió unas cosas y eso la puso nerviosa. ¿Y qué hizo? En oración le pidió a Dios, y el resultado de una buena oración que le puso paz. Entonces, en toda circunstancia, hermanos, nosotros necesitamos paz y descanso. Paz para controlar lo que estamos pasando,
descanso, hermanos, porque eso nos está drenando las energías espirituales, quizás las energías de vida. Estamos cayendo en amarguras, en angustia, ya lo vamos a ver, pero necesitamos una buena oración. Una buena oración. ¿Para qué? Para que el Señor te dé descanso, para que el Señor te dé paz. Si no, pues al final estamos cayendo en esas oraciones infructuosas que según tú le das agradecimiento a Dios por los alimentos. Señor del firmamento, bendice estos alimentos que van para adentro. Eso se llama orar por compromiso. No, debe de haber una conciencia de que tienes la bendición de tener un plato de comida que otro no lo tiene, que tú quizás estás agradecido porque ya pasaste por ahí y que estás diciéndole, Señor, no importa lo que yo coma, ya sea un buen manjar o ya sean una comida sencilla, pero si llevan tu bendición, yo sé que voy a nutrir mi cuerpo. Porque muchas veces no hemos tenido también como padres para darles esa dieta que merecen nuestros hijos. Nosotros no, por el poder de Dios sí. Entonces, mis amados, vamos a ver. En primer lugar, hermanos, en el versículo 5 dice que no oremos como los hipócritas que aman, hermanos, ser visto por los hombres. Entonces, ahí tenemos un primer principio, antes de la introducción. Ninguna oración debe de perseguirse ser vista por los hombres. O sea, mi intención cuando yo oro en privado o en público no es para que usted me vea a mí. No es para que no es para que yo sacarle una opinión a usted y diga, ay, qué lindo ora el pastor Edwin, ay, qué lindo ora el hermano Israel. No, o sea, debemos de perseguir el ser escuchados por Dios más que ser visto por los hombres, porque en esos tiempos el Señor condenó a esos religiosos que realmente no pretendían adorar, exaltar a Dios en la oración, sino el ser visto por los hombres. Entonces, cualquier cosa que uno va a hacer, debemos de preguntarnos o analizarnos si lo estamos haciendo para Dios o para las personas. En el ejemplo de nosotros los pastores, me voy a poner un saco, me voy a poner una corbata, me voy a vestir bien, me voy a peinar bien, ¿para Dios o para que te vean? O sea, ese es el punto de partida. Entonces, ¿voy a predicar bien para sacarle una satisfacción a las personas o voy a predicar bien para sacarle una satisfacción a Dios? Entonces, ¿usted va a ofrendar para que el hombre se lo reconozca o para que para que sienta satisfacción que usted se lo ha hecho a Dios? La diferencia, hermanos, lo hace la intención del corazón y esa solo Dios la descubre. Entonces, en este caso, ninguna oración debe perseguirse el que sea vista por un hombre. Ahora, como cristianos van a existir oraciones que tienen que definitivamente hacerse en privado. O sea, hay oraciones que no se pueden hacer de manera pública. Por ejemplo, por seguridad e integridad no deben de escucharlas otras personas. Eso quizás usted sí puede expresar y decirle a alguien, hermano, ¿cree que me ayude en oración? Pero solo le pido que ore por mí. Se supone que usted entonces está pasando por una prueba, por una dificultad, pero puede ser que lo que usted está viviendo no merece que todo mundo lo sepa, sino que es usted nada más el que conoce su problema, Dios por supuesto, pero que al final esas cosas muchas veces no es necesario decirlas porque no edifican, ¿sí? Por ejemplo, no quiero sonarme duro, pero por ejemplo, hay una persona que quiere salir de la prostitución. Hermano, nosotros los seres humanos somos bien dolosos, somos bien condenativos, media vez le sabemos la vida a alguien, hermano, se nos cae del pedestal que lo tenemos. Entonces, puede ser que la persona, tal vez se lo puede decir en confianza a un consejero, a un pastor, pero tampoco el pastor va a empezar. Y miren, hermanos, vamos a orar por la hermana prostituta aquella. No se puede. Estaríamos dañándole la integridad a la persona. O supóngase, son cosas, hermanos, que hay que tener el cuidado de saber qué vamos a ventilar. Por eso el Señor muchas veces nos manda a que habrán oraciones que deben de hacerse en privado. O sea, la idea no es que no vamos a compartir el orar los unos por los otros,
sino el quizás sería, para que usted me entienda, el qué vamos a ventilar, y qué son las cosas que vamos a mencionar. Ahora, también, hermanos, mire, cuando usted ora de manera personal, también demuestra que usted no solo vive de las oraciones de otros, porque yo conozco personas, hermanos, que viven bajo la sombra del buen cristiano de otro. O sea, mire, hay en la pareja, digamos, uno de los dos diezma y el otro no. Entonces, hay trabajo para ambos, hay provisión para todos, pero hay alguien que está provocando eso. ¿Quién? El agradecido. Entonces, el otro se vive aprovechado de las bendiciones. Entonces, similar es con las oraciones. Ay, pastor, mire, por favor, ayúneme por mi tribulación. Va, yo aguantando hambre y usted no. Entonces, muchas veces Dios te manda a que tú también ores por tu petición, a que te quites esa cosa de que no es que Dios escucha más a los pastores. Dios no hace acepción de personas. Dios tanto me escucha a mí como a cualquiera, si santo solo Cristo. Entonces es importante también en las oraciones, hermanos, a hacer esas repeticiones memorísticas. ¿Por qué, hermano? Porque hay tipo de oraciones que usted las repite porque se las puede de memoria, no porque realmente usted lo viva, ¿sí? No porque usted realmente salgan de su corazón, porque hay cosas que usted, hermano, tiene que adornarlos. Sí, fíjese que yo lo voy a poner así, un montón de flores solo por ser flores no tienen forma, pero cuando viene el arreglista y le pone y lo decora, hermano, yo he visto unos arreglos, preciosidad de arreglos, y eso da más gusto contemplarlo. Entonces, Dios también, cuando usted le agrega a su necesidad expresiones donde a Él lo exaltamos, lo glorificamos, a Él le encantan ese tipo de oraciones. Entonces, pero solo decir lo mismo, o sea, ¿me querés? Sí. ¿Me amás? Sí. ¿Pero por qué? Yo te amo porque para mí eres importante en mi vida. Yo te amo porque he descubierto que eres un pilar en mi familia. O sea, usted le está agregando cosas que realmente vuelven un encanto esa conversación, porque orar es hablar con Dios. Entonces, dicho ya solo esto, hermanos, vamos a entrar en materia. Una oración productiva. ¿Qué es una oración productiva? Según el modelo que nos ha dejado el Señor, en primer lugar vamos a leer el capítulo 6, versículo 9, donde dice: vosotros pues oraréis así. La diferencia, recuerde, ya esta gente eran los discípulos de Jesús, ¿sí? Porque usted debe de convertirse no en un religioso, sino en un seguidor de Jesús, ¿sí? Perseguir las enseñanzas de Jesús, no los dogmas de un hombre. Perseguir las enseñanzas de Jesús. Recuerde, la religión divide, la religión, hermano, pone exclusiva las cosas. En cambio, tu relación con Dios, el evangelio es para todos. Entonces dice ahí, mire, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué termina diciendo? Santificado sea tu nombre. En una oración, en un momento de oración personal o grupal, es importante reconocer que estás delante del Dios Santo. Eso es importante, hermano. Reconocer delante de quién estás. Estás delante de alguien santo. Yo no vivo aquellos que tal vez de alguna manera, a través de mi testimonio, a través de mi conducta, me he ganado el respeto, ya sea de manera secular o ya sea con los hermanos. Y cuando van a decir una expresión tal vez no grata, entonces, con su permiso, pastor, fíjese que mi marido me dijo así, cholera. O sea, ¿por qué piden permiso? Porque consideran que la otra persona se puede ofender con el tipo de expresión que están diciendo ellos. Entonces, fíjate que en la cultura judía, hermanos, cuando empezaron ellos a escribir la Torá, o todo lo que es el Pentateuco, hermanos, el judío tenía el sumo cuidado para que veas hasta dónde ellos consideraban que el nombre de Jehová, Yahweh, era tan Elohim, Adonai,
cuando iban a escribir ese nombre, consideraban ellos que la pluma donde venían escribiendo algún relato no era digna, oye bien, no era digna para poner el nombre con esa pluma usada. Tenían que tirarla y agarrar otra y poner el nombre de Dios. O sea, imagínate qué tan especial consideraban ellos el escribir el nombre, porque habían llegado, hermanos, a esa hermosa revelación que estaban escribiendo, que estaban narrando la voz de Dios, y era algo especial. Entonces aquí, hermanos, podemos sacar el primer principio. Cuando tú ores, nunca se te olvide que estás delante de un Dios santo. Y por ello, tú tienes que, en primer lugar, guardarle la reverencia que Él se merece. Mira si podemos no criticar, podemos ver, por ejemplo, los amigos católicos. Cuando ellos, su sumo pontífice, va delante de ellos, sabes que nadie lo puede volver a ver así, sino que le dan reverencia. Sabes que cuando él pone la mano, no sé si hoy con el COVID, no sé si va a permitir que la besen, pero imagínate que si con los hombres que ostentan un cargo, nosotros somos capaces de dar reverencia, ¿por qué no le damos reverencia a Dios? ¿Por qué no le damos también? Porque en este momento de la oración, si tú sabes delante de quién estás, le vas a guardar reverencia, le vas a guardar respeto. Por eso, hermanos, a mí me indigna quizás en un momento cuando estamos en un acto de oración, voy a hablar de la iglesia, y tal vez alguien no guarda la reverencia debida delante del Dios Santo. Fíjate que ya lo he visto más respeto en la gente que no conoce de Dios. Muchas veces voy a orar a un desfile donde ahí va, hermanos, de todo. Y sabes que no hay mucha gente, que ahí hay políticos, ahí hay alcaldes, ahí hay la última vez estaba el alcalde Garcetti, estaban yo creo que uno que era de la Asamblea Legislativa de El Salvador, y estamos ahí, y esa gente cuando dijo, bueno, y va a orar por este desfile el reverendo Edwin Escobar, y cuando digo, vamos a elevar una oración a Dios, inclinamos nuestro rostro, todo mundo inclinando el rostro y orando. O sea, hermanos, ¿cómo es posible que la gente que no conoce de Dios guarda reverencia, y usted, joven, que ha nacido en el Evangelio, que usted ha sido criado en el Evangelio, que usted se congrega, que usted sirve, cómo es posible que a la hora que estamos orando, usted, mire, me ha pasado esto, fíjese como testimonio, de repente estamos un grupo pidiendo la bendición del servicio y pasa alguien en medio, hermano, como que no supiera delante de quién estamos orando. Y créame lo que porque uno quizás es educado o demasiado pasmado, pero yo siento un celo porque digo yo, ¿no entienden delante de quién y por qué estamos orando? O sea, por eso, hermanos, muchas veces nosotros caemos en la zona de los muchos religiosos porque no sabemos reconocer que estamos delante de un Dios santo. Por ello, por favor, si usted quiere que usted le abunde, o sea, por eso le puse yo al inicio como esos trabajos que usted tiene un montón de mandados y que usted los logra hacer todos. Y hay días que ni se logra hacer ni 3 mandados. ¿Por qué? Porque no tuvo un día productivo. Lo mismo son oraciones que quizás no van a pasar del techo. Dios no te la vas a contestar porque primero quizás no es lo correcto que le estás pidiendo ni tampoco la forma. Y en este caso el Señor Jesús a través de Mateo 6:9 nos enseña que no es para que tengamos una oración productiva, hay que reconocer que estamos delante del Dios Santo. Amén. Debe de llevar adoración. La adoración, hermano, es todo lo que tú hagas. Vienes para la iglesia, es un esfuerzo de adoración. Pones una ofrenda, es un sacrificio porque te estás despojando de algo que quizás bien podías invertirlo en otra cosa y has creído que eso es bello y especial para la obra de Dios, no para la vestimenta del pastor, sino que es para la obra de Dios. Entonces, cuando tú tienes claro eso, hermano, estás dando adoración.
Por eso yo insisto, cuando usted va a hacer las cosas para Dios, usted va a hacer lo mejor. Por eso comparto con los hermanos, ¿verdad? La predicación debe de llevar esfuerzo, sacrificio, la alabanza, hermanos. Debemos de mejorar cada día. No pasar de que, no es que Dios ve el corazón. Sí, Dios ve el corazón, pero Dios a los que llama los perfecciona. Entonces, tenemos que buscar la mejora continua. Y en todo lo que tú hagas, oye bien, hermanos, debe de llevar exaltación. Yo hago la broma muchas veces, pero digo, hermanos, démosle un aplauso al Señor. Y ahí está un religioso que ni siquiera quiere aplaudir, ¿sabes? Pero míralo en el estadio, míralo cuando su equipo echa un gol, míralo cuando esta Cristiana Ronaldo echa un gol, ¡ay! Grita más que a saber quién. Y a mí eso es lo que me indigna. ¿Cómo es que para el mundo tenemos una gran pasión, tenemos una gran exaltación? Porque hay gente, hermano, que ponen más cosas de deporte del mundo que de Jesús, fíjese. Entonces, hermanos, por favor, para que tú tengas una oración productiva, es necesario, en primer lugar, reconocer que estamos delante de un Dios santo. Y merece que tú inclines tu rostro y hagas morir tu orgullo en señal de aceptación de su voluntad. Que tienes que entender que jamás le vas a ver a Dios mientras tengas ese cuerpo. Es necesario reverenciar, aunque eso sería también una parte dogmática, porque realmente muchas veces el Señor Jesús dio agradecimientos alzando los ojos. Así que no te vayas a confundir también con esto que te estoy diciendo, sino que me refiero yo al acto de reverencia porque estás delante de un Dios santo. En segundo lugar, hermanos, mira, una oración productiva. Acompáñame por favor al versículo 6-7 del Evangelio según San Mateo. Dice ahí, venga, ¿qué dice? Venga, 6:10, perdón, venga tu reino, venga tu reino. En segundo lugar, hermanos, una oración productiva debe de incluir, oye bien, que exista un deseo de que se cumplan los planes eternos, más que tus planes personales. O sea, yo sé que tú tienes necesidad, tienes una circunstancia, pero sabes que pones como prioridad tus circunstancias y no los planes de Dios. Fíjate cómo son las cosas. Dice ahí, cuando estés orando, no se te olvide acordarte de que el Señor tiene un reino. Tal vez esta parte, algunos que son cristianos recién nacidos, tal vez no van a entender esta parte, que cuando ya vino el rey en Jesús, pero ya el reino de los cielos se ha acercado. Usted ya es parte de ese reino, pero falta que se manifieste cuando el Señor venga en su segunda venida e instaure el reino milenial, porque Jesús, y dice que le verán como Rey de reyes y Señor de señores. Pero esta parte, hermanos, es tan importante de no olvidarnos, porque dice ahí, venga tu reino. ¿Qué pasa? Algunos anhelamos más las cosas, vivimos un cristianismo terrenal más que celestial. Fíjate, muchas veces nosotros nos metemos más en un cristianismo terrenal más que celestial. Ejemplo, pastor, mire, nosotros acá hoy en estos tiempos, la iglesia no quiere que se hable del infierno, porque pastor, eso le va a dar miedo a la gente. Mire, pastor, no hable del pecado, porque entonces aquel hermano se va a ofender y se va a ir. Y yo vuelvo y repito esto, hermano. Nadie se puede condenar a alguien, ¿sí? Porque el evangelio no condena a la persona, condena lo que no le agrada a Dios. Esa acción, le voy a poner este ejemplo. Yo no puedo decir, sí, hermano, si robar es bueno. No puedo. Yo no le puedo decir, si mentir es malo, aunque yo lo practique, hermano, es malo. ¿Sí me entiende? Hay cosas, hermano, que yo no lo defiendo desde mi punto de vista, lo voy a defender desde el punto de vista de Dios. Hoy estamos, hermano, pero súper graves. Estamos como en los tiempos de Noé, dijo el Señor. Si antes, hermano, muchas cosas estaban patas arriba, hoy están peor.
El hombre cada día se está distanciando de honrar a Dios y hace con su vida lo que él quiere, y por eso dice en el libro de Romanos, y por eso Dios les cegó el entendimiento. Va a querer seguir con esa tu tontería, va, pues seguir, pero después no digas que no está en la Escritura lo prohibido. Yo aquí quiero hablar de eso, hermano, a lo que nosotros le llamamos vida. Yo tenía un compañero de trabajo bueno para tomar, bueno. Ese hombre se metía 3 litros de licor, él solo, y era el motorista del empleo donde yo estaba, de aduana, con 3 litros de licor, hermano, de vodka. Iba bien galán manejando, con un ojo así todo raro, pero ahí iba. Y todos le aplaudían, le admiraban. Ya se murió. No llegó a los 50 años. Le dio un derrame porque el cuerpo no puede resistir tanta contaminación. Y la gente desafía eso. Entonces, vea qué interesante, hermanos, que muchos vivimos un cristianismo más terrenal que celestial. Vivimos pidiendo el carro de tu sueño, vivimos pidiendo la casa de tu sueño, el trabajo de tu sueño, y los planes de Dios, ¿dónde quedan? Para que tú tengas una oración productiva, debe en tu vida existir un deseo de que se cumplan más los planes eternos que los personales. Yo no digo que no vas a poner ahí también tus deseos, pero primero los de Dios. Bueno, muchos no entienden qué es andar en sus caminos, qué es andar en los caminos de Dios. Algunos encuentran aburrido lo que en el cielo se va a hacer para siempre. Ay, es que otra vez la iglesia, por ahí ponía un comentario un hermano, y es bueno quizás aclararlo. Nosotros, hermanos, en todo ese tiempo cerramos la iglesia 90 días, y en los 90 días le puedo garantizar que nosotros, gracias a todos los miembros, se tuvo para pagar la renta, sin abrir, hermanos, sin abrir. La iglesia ha tenido para pagar la renta, sin abrir. Habremos bajado quizás por los hermanos que están desempleados, han bajado los ingresos, pero sin abrir nosotros hemos tenido para pagar la renta. Entonces, nosotros no es una obsesión, no es negligencia el que aperturemos según las leyes, según el sistema de salud. Esto no ha sido algo antagónico mío, un antojadizo, sino, hermanos, que le estamos demostrando también al mundo que si usted tiene miedo, usted puede llegar donde alguien que le va a dar valentía, y ese se llama Jesucristo. Que si usted tiene una necesidad, hermano, apremiante, usted va a tener un lugar donde venir a clamar. Sí, ese es el desafío, y somos testimonio a la gente. Para la gente es locura. Para lo que la gente es locura, sí, es porque no lo asimilan, sí, pero para ir a la playa, sí, ¿verdad? Hagamos huelga, sí, para hacer manifestaciones, sí, porque se exigen los derechos, ¿verdad? I can breathe, sí, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? También, hermanos, debemos de entender que Dios merece gloria aún en esta tierra, y para eso está la iglesia del Señor. Y vamos a seguir, hermanos, alumbrando como pueda, y servicios como estos, al aire, donde todos estamos conectados, servicios con pocas personas. Quizá vamos a tener que decir a algunos, no, hermanos, fíjese que ya no cabe, porque solamente tenemos capacidad para un 25%. Vamos a seguir el distanciamiento social, vamos a seguir con lo que es la sanitización, vamos a seguir con todo el protocolo, pero vamos a seguir anunciando las buenas nuevas. Entonces, porque debe de existir un deseo. ¿Y para qué cree que está la iglesia del Señor? ¿Para solo vivir pidiendo para nuestras necesidades? Sí, porque cuando necesitabas sanidad en tu columna, ahí sí querías la iglesia. Cuando necesitabas una beca para tus hijos, ahí sí querías una iglesia. Cuando fuiste a pagar el hospital, cuando estabas en la cárcel, cuando tenías ese problema legal, ahí sí necesitabas una iglesia. Hermano, la iglesia, lo que es el cuerpo de Cristo, cada piedra viva, somos nosotros.
Esta es una manera, una forma de testificar juntos que el Rey ya viene. Entonces, para que tú tengas una oración productiva, debes de pedir o ordenar en tu corazón y decir: Señor, aunque no se dé así, pero antes de que cumplas mi necesidad, que sean primero tus planes, que sean primero tus propósitos. Y entonces la oración tuya va a encontrar agradabilidad en Dios. En tercer lugar, mira, dice ahí: venga tu reino, hágase tu voluntad. O sea, Señor, me pongo en tus manos. En tercer lugar, hermanos, es importante para tener una oración productiva hacer prevalecer, oye bien, hacer prevalecer su voluntad más que tus deseos. Su voluntad más que tus deseos. Porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal. Entonces hay cosas que Dios sí las contesta en su momento, otras que no las contesta y otras que las va a contestar en su tiempo perfecto. Pero que tú debes de aprender a aceptar la voluntad de Dios. Y esta semana, por ejemplo, me tocó aconsejar a una miembro y le digo yo: no se preocupe. O sea, Dios sabe por qué no permite las cosas. Puede ser que no sea el tiempo. Y le dije: y dígame usted, con eso que no le aprobaron, ¿usted ha dejado de comer? ¿Usted ha dejado de pagar la renta? ¿Usted ha salido adelante? Dios ha escuchado siempre sus oraciones. Entonces, muchas veces nosotros en nuestras oraciones no debe estar la exigencia: dámelo ya, Señor, dámelo para ayer, Padre. No es que si no me lo da, Señor, yo me salgo del evangelio. No, porque yo sé los pensamientos que tengo para ti. El Señor sabe los pensamientos que tiene para tus hijos. El Señor sabe los pensamientos que tiene para tu esposa. El Señor sabe los pensamientos que tiene en tu trabajo. El Señor sabe todo. Y debemos de aprender a confiar en esa buena voluntad de Dios. Por eso, hermanos, cuando algunos no ven respuesta de Dios, dicen: es que Dios me lo está negando. No, no es la voluntad de Él por algo. No es que Dios no te lo quiera responder, no es que Dios no te lo quiera dar. Y en ese momento, en ese choque emocional, en esa angustia, caen algunos en el afán. Y entonces ya dejan de pedirle a Dios, de esperar en Dios, y empiezan ellos a ver cómo obtienen, a ver cómo adquieren. Entonces se obsesionan por algo que Dios quizás se los iba a dar, pero en el tiempo de Él, no en el del que estaba pidiendo. Porque como no se hizo bajo la voluntad de la persona, sino que en la voluntad de Dios. Por eso también algunos viven en inconformidad. Se lo digo porque quizás en algún momento yo lo he vivido. Cuando Dios no responde, cuando Dios se tarda, cuando Dios no hace como yo digo, ¿qué entra uno? En inconformidad. Hace poco estábamos acá y nos visitó un pastor y preguntando aquí, no sé me acuerdo qué, y dijo que ellos tienen 6, aquí cerca, 6 casas. Han comprado 6 casas. ¿Y nosotros cuándo? Pero ya cuando empiezo a revisar los diezmos de los hermanos, entonces yo digo: ya sé por qué. Me han tacaños. Pero hermano, cuando usted dice ahí: hágase tu voluntad, hay cosas que usted y yo vamos a pasar donde Dios no va a querer contestar. Pero una buena oración productiva es aquella donde hace prevalecer la voluntad de Dios. Una buena oración. Entonces nosotros le vamos a pedir, pero usted tiene que estar claro que va a ser a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Y si le quita algo, Él le va a dar algo mejor. O así como en la vida de Job. El domingo aprendimos que Dios no le quitó familia, le ensanchó la familia. No le dio solamente, no le quitó 10 hijos, no, le dio 20 hijos. Y dice ahí que los últimos no había mujer más bella en la tierra. O sea, yo soy del pensar que ya se casó con otra, el Job.
Pero bueno, mire, entonces dice ahí, hágase tu voluntad. Hermanos, tienes que confiar en sus métodos y sus métodos de formación. Tienes que confiar en su tiempo y en sus métodos de tu formación. ¿Qué significa, pastor? Hermano, cuando Dios no responde, lo que desarrolla en ti es la paciencia. Y yo creo que muchos acá damos fe o compartimos que si algo carecemos nosotros es de paciencia. No, pastor, yo es que yo no aguanto a Israel, yo quizás lo voy a aventar por la ventana. No, y usted, pastor, le tiene paciencia a todos los servidores. Mejor sigamos, hermano. Mire, entonces, porque Dios nos forma dándonos paciencia. ¿Sabe otra cosa que es importante en el cristianismo? Es aceptar la soberanía de Dios. La soberanía de Dios que Él hace con lo que todo le pertenece a Él como Él quiere. Nada es tuyo, ni siquiera tu vida, porque tú no la pediste, tú apareciste. Fue Dios el que te la dio. Y entonces muchas veces, ¿qué hace Dios? En sus planes manda a llamar a su hijo o algo, y ahí nos quedamos. ¿Y por qué me lo quitaste? ¿Cuándo te ha pertenecido a ti eso? Yo te lo he quitado, es mío. Sí me está entendiendo. Pero usted puede expresar y decir, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él, cuando es capaz de aceptar su soberanía. Y que a usted Dios no le va a andar pidiendo para hacer sus planes. Entonces, una buena oración productiva es cuando tú haces prevalecer la voluntad de Dios. No llegas con exigencias. Deseas más lo eterno que lo temporal. Fíjate, deseas, porque hermanos, yo insisto, hay cosas aquí que si Dios me las da y si no me las da, Dios sabe por qué. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo. Le voy a poner un ejemplo. Hace años, hermano, yo andaba trabajando ahí en Atlanta con una hermana, andábamos limpiando casas y solo casas de americanas. Y recién en la mañana se levantaba y yo decía, yo eso soy fiel a mi señora. Mire, fíjese que un día un día fui y había una casa como de 4 plantas. Y tenían una cancha de tenis, una cancha de básquetbol, y en la de básquetbol habían quizás no menos unos 6 carros, solo de marca, de unos $160,000 para arriba. Y entonces, y nosotros los cristianos somos hijos de Dios. Y yo me sentí un poquito así como incómodo e inconforme. Y le dije, Señor, bueno, ¿y estos que son tan prósperos? Mira, me dijo Edwin, me calmó mi inconformidad. Mira, Edwin me dijo, esta persona, su Dios es el dinero. Él cuando se muera se va al infierno y allá no le espera nada, solo un lugar de tormento. Y cuando vos te murás, yo te he prometido a través de mi hijo que él te vino a preparar una morada eterna. Oh, hermano, y a mí eso, mire, me arrancó la envidia, me arrancó la inconformidad. Ahora, ¿qué tiene usted ahí impregnado todavía? Porque ahí, hermanos, debemos de hacer prevalecer la voluntad de Dios. En cuarto lugar, hermanos, vamos a ir avanzando. Mira, una buena oración productiva, dice ahí, el pan nuestro, en el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Una buena oración productiva es aquella, hermano, que sabemos pedir para hoy más que para el mañana incierto. Para ahora. Esta pandemia, ¿a cuántos les ha destruido sus planes? Yo tenía un amigo que ya tenía el boleto para ir a su país, ya se fue a trabajar otra vez. Algunos quizás tenían sus ahorritos. Algunos quizás dijeron, vamos a comprar otro negocio. Ya cerraron el que tenían. O sea, ¿a cuántos Dios nos demuestra que uno pone y Él dispone? Por eso en cada oración
A mí me encanta cuando hay hermanos que de repente, hey, nos vemos mañana. Si Dios lo permite, dicen. Si Dios me lo permite, voy a estar ahí. Si Dios me lo permite, voy a comprar. Si Dios me lo permite, todo es si Dios me lo permite. Porque debemos de aprender que en una oración, para que sea productiva, tenemos que pedir para el hoy más que para el mañana incierto. Hay que vivir un día a la vez, hermano. Señor, yo te pido esto, pero quiero darte las gracias, porque hoy, quizás mañana me van a echar del apartamento, pero hoy voy a dormir en él. Señor, mira, hoy te doy las gracias por mi esposa, porque mañana puede hacer que vaya, con Sancho iba a decir, o Carmelo, pero no. Mire, entonces, hermanos, hay que vivir un día a la vez. Yo le puse el disfrute de los seres que amas ahora. ¿Y ya mañana para qué? ¿Y ya muertos para qué? A mí mi esposa me dice, no quiero que cuando yo esté muerta me lleves flores. ¿No quiere flores? Aunque haya muerta. Ay de vos si no me cumplís la palabra, me dice. Hermano, tiene toda la razón. Hay que disfrutar ahora los seres que amas. ¿Sabes? Te recomiendo algo. Te lo recomiendo y me lo recomiendo. Hermanos, todos los días hay que pedirle a Dios que nos aleje de las raíces de amargura. Aléjate de las raíces de amargura. Que las traiciones no te amarguen tu vida. Que las hipocresías no te amarguen tu vida. Que tus detractores no te amarguen la vida. Que la poca valoración que los otros tengan de ti no te amarguen la vida. Que los mentirosos a tu alrededor no te amarguen la vida. Que los hipócritas no te amarguen la vida. ¿Sabes por qué? Porque te está drenando los pocos minutos o segundos que Dios te quiere dar felicidad en esta tierra. Hermanos, la vida se va como el viento. Yo no sé si hermano le pasa, pero me decía un joven la semana pasada, mire pastor, me dijo, ¿y por qué ustedes los viejos, me dijo, sienten que la vida se va bien rápido y uno de joven siente que no pasa, me dijo? Y le digo yo, te voy a explicar algo, le digo. Es porque tú ves en nosotros la libertad que gozamos y vos ves lo sujeto que tenés que estar a tus padres. No salgas porque venís a esta hora, pues no te doy permiso. O sea, vivís en una restricción y ves que nosotros solo disponemos, le digo. Pero cuando te salgas de ahí te vas a dar cuenta que realmente la vida se va como el viento. Entonces, aléjate de los estados de amargura. Busca siempre algo por qué estar agradecido con Dios. Busca algo. Nosotros, por ejemplo, cuando se nos muere un familiar y se va con Cristo, ¿qué decimos? Pero se murió con Cristo. Está gozando de la presencia de Dios. Cuando perdemos un trabajo, ¿qué decimos? Pero Dios me va a abrir otra puerta. Pero estoy sano. Pero tengo mi hijo vivo. Pero tengo a mi esposa. O sea, busca algo por qué estar agradecido con Dios. En una oración que te ministre el Espíritu Santo. Número 5, hermanos, una oración productiva. Acompáñame al versículo 12, por favor. Esta es otra parte muy, muy hermosa. Dice, y perdónanos nuestras deudas, ahí es faltas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos deben. Ok, veamos entonces, en quinto lugar, hermanos, una buena oración productiva es aquella que, ¿sabes qué? Con petición y disposición para perdonar. Una buena oración siempre debe llevar disposición de perdón. Petición y disposición de perdón. ¿Por qué te digo petición? Hermanos, porque la falta de pedir perdón en Dios nos acumula reprensión. Si tú no sabes o no acostumbras a pedirle perdón a Dios por lo que haces, oye bien, por lo que haces y sabes que está mal,
estás próximo a que Dios te dé tu buena reprimenda. Y si tú de vez en cuando no le pides perdón a Dios por aquellas cosas que quizás has hecho de manera inconsciente y le han ofendido a Él, es bueno pedirle perdón. Petición. Dice un proverbio: el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que tú te sentiste avergonzado? ¿Le pediste perdón a Dios por eso que estás haciendo, por eso que estás sintiendo, por eso malo que estás viendo? Por eso, mis amados, en quinto lugar, para que tu oración sea productiva, debe haber petición. Ahora, disposición, ¿por qué? Hermano, mire, bueno, veamos, la falta de buscar el perdón nos acrecienta más el enredo. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que le dimos largas al arrepentimiento, nos enredamos y perdimos o complicamos nuestra vida por no haber un arrepentimiento a tiempo? Por no haber llegado en oración, te hubiera salido más barato. Por eso, petición y disposición de perdón. La falta de perdón nos crea raíces de amargura. Y por último, la falta de perdón nos echa a perder buenas amistades. La falta de perdón, la falta de buscar una llamada te distancia de personas que realmente valen la pena. Es tremendo, hermano. Entonces pregunto, ¿y tú? Porque yo creo que mucha gente sabe cuál es su peor talón de Aquiles: el orgullo. El orgullo te va a privar de tantas bendiciones. El orgullo te va a privar de que Dios te use. El orgullo te va a privar de que no culmines. El orgullo te va a echar a perder ese buen trabajo. El orgullo te va a echar a perder ese buen hombre. El orgullo te va a echar a perder esa buena mujer. El orgullo te va a hacer grandes estragos. Anotalo este día. La falta de perdón, hermano, nos echa a perder buenas amistades. Yo hace poco me da tristeza estos casos que yo soy testigo. Cuando la persona está ahí, se muere, ahí están entonces, perdóname. Y le digo, ¿y por qué le está pidiendo perdón? Es que hace 16 años éramos enemigos. Qué fracaso. Qué fracaso, porque eso ya no sirve de nada. Qué fracaso de muchos de nosotros el guardar resentimiento, el no ser practicantes del perdón, porque eso nos priva de buenas personas, nos aleja de personas productivas que valen la pena tener a nuestro alrededor. Yo siempre digo, una persona que va a valer en tu vida, que esté a tu alrededor, es aquella que siempre te motiva a que busques de Dios. Aquella que te hace que te alejes de Dios, aquella que te hace que te cambies los días de buscar de Dios, de escuchar de Dios. Ese te está sirviendo de piedra de tropiezo. Y según vos, eres el mejor orador. No es que Dios conoce mis lágrimas y mis oraciones. Mentira. Porque te falta practicar el perdón, pasar por alto la ofensa. Eres muy susceptible, con nada te molestas, con nada. Hermano, no sirve ese tipo de cristianismo. Y mira, en sexto lugar, para terminar, ya me estoy enojando demasiado. Versículo 13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así sea, significa amén. Me gustó una traducción que yo encontré en la lenguaje actual, en una Biblia traducción lenguaje actual se llama, y dice: y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Mira qué lindo. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. ¿A cuántos yo he conocido que han sido probados y lo menos que hacen es buscar más de Dios, sino que se apartan? Ya no siguen sirviendo, ya no siguen congregándose, se han cambiado de iglesia, se han cambiado de lugar, se han cambiado de trabajo porque no aguantaron ese jefe, echaron a perder su bendición porque fueron presa de la tentación. Por eso, hermano, si tú
dices que vas en oración a Dios por el problema, por la necesidad que tienes, no olvides pedir prevención para las tentaciones. No dejar de pedir misericordia por tus debilidades. Sigue buscando misericordia. Señor, tú sabes que yo soy débil en esto. Un día Dios va a obrar, como lo ha hecho en muchos. No creas que de un solo llegamos al evangelio perfecto. No, llegamos fumando, llegamos tomando, llegamos adulterando, llegamos robando, llegamos haciendo de todo sin complacernos, buscando el auxilio y la misericordia de Dios. Dios puede obrar. No dejar de pedir perdón por las ofensas conscientes e inconscientes, por las tentaciones que se te pueden presentar en el mañana, sentimentales, por ejemplo. ¿Qué tal un día de repente tú te enfrías en tu matrimonio y ya no ves a tu pareja como antes? Puede darse y necesitas orar. Necesitas orar porque quizás te está gustando demasiado la secretaria, quizás te está gustando demasiado ese hombre casado. Puede darse. Estás jugando con fuego y debes de orarle a Dios por ello. O tú, hombre, ¿qué tal te estás enamorando del pastor? Tentación de rebeldía. Oye, ya me pareció un admirador. Rebeldía, hermano. ¿A cuántos de nosotros nos puede llegar la tentación de rebelarnos? No, pues yo, ¿verdad? 20 y tantos años de la iglesia, pues yo me voy a rebelar. Es mente estúpido. O sea, hermano, por favor, la rebelión es para Satanás y sus secuaces, hombre. Y que yo entiendo, vos sos hijos de luz. Pues no sigas a demonios. Pero la rebeldía es bien peligrosa. O sea, la rebeldía es saber lo que ya tienes que hacer y no lo haces. Rebeldía es saber que esa es tu mujer y te quieres meter con otra. Rebeldía es saber que ese es tu trabajo y no, tú por tus caprichos no quieres el trabajo. O sea, la rebeldía, hermano, es saber que tú ya sabes lo que tienes que hacer y te opones a ello. Tentaciones de irresponsabilidad, a mí me vale. Yo me divorcio de mis hijos. ¿Y por qué te vas a divorciar de tus hijos? Perdón, yo me divorcio de mi pareja y te divorcias de tus hijos. Personas van, personas vienen, pero los hijos nunca dejan de ser. ¿Qué te pasa? No seas irresponsable. Y para ello hay que orar. Porque Satanás muchas veces nos pone cosas como, ¿y para qué le vas el dinero? Mira si lo gasta con otra persona, con el nuevo marido. Bueno, vos haces la acción que es la que Dios te va a bendecir. O sea, es tan importante, hermano. Y cuidado, esta tentación para mí es muy peligrosa, la del enojo. ¿Cuántos no están enojados con Dios? Sino con un hermano, con un servidor, con un líder, con alguien de un ministerio, con la iglesia, con el pastor, y están echando a perder sus bendiciones. ¿A cuántos conozco yo de esos que se dejaron gobernar por el enojo? Bien dijo Pablo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Significa, no dejes que ese enojo te dure mucho tiempo. Cuidado. Entonces, hermano, espero que tú hayas asimilado estas 6 acciones para que si un momento, que me imagino yo que todos los días nos vemos expuestos a pedirle a Dios por una necesidad, por un clamor, porque necesitas de Dios, ojalá que esa oración haya agradabilidad por la forma y lo que realmente le estás pidiendo. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor dijo a su iglesia. Vamos a orar. Padre, le damos las gracias, Señor, por este momento tan hermoso y especial que nos distes.